Una de las ideas más rechazadas por la comunidad de Nintendo, y la de videojuegos en general, es la de que se realice una película basada en Smash Bros. Existió un tiempo donde yo también consideraba que esto sería una terrible idea, pero tras pensarlo un poco, creo que una cinta así podría funcionar. Honestamente no sé de dónde viene tanto rechazo frente a esta propuesta. Quiero decir, ¿a quién no le gustaría ver a Mario cagándose a trompadas con Sonic en el cine? A mí me parece que todas las quejas y burlas que se tienen están más direccionadas a esas estúpidas especulaciones que rondaban en 2019 respecto a un universo cinematográfico de Nintendo, que por alguna razón estrenaría la película de un personaje que ni siquiera es suyo antes que la de su mascota insignia. Corte, ¿se acuerdan de esas imágenes donde mostraban hipotéticos calendarios de estreno a lo Marvel, o esos memes en los que por alguna razón salía Nick Fury junto al Sonic feo y el Mario de esa colaboración toda bizarra con Mercedes-Benz? Bueno, yo creo que las opiniones negativas van a ese tipo de peticiones, que no he vuelto a ver desde que se estrenó Detective Pikachu. Pero saliendo de esos extraños conceptos, ver una película de Smash es algo que, con el tratamiento adecuado, puede ser muy interesante de ver en pantalla. Y en este video voy a intentar explorar mis ideas y deseos para una hipotética cinta del padre de los juegos crossover. No sé si para armarme toda la historia porque alta pajubich, pero mínimo brindarles una sinopsis y concepto inicial de lo que podría ser un largometraje de esta índole. De más está aclarar que todo lo expuesto acá se trata meramente de mi opinión personal, siempre son invitados a dejar sus pensamientos en la cajita de comentarios. Empecemos por algo crucial, el formato, que no creo que alguien me lo discuta. Un live action acá con un CGI bien épico. Jaja, se la creyeron pijes 7up 7up 7up. Claro que animación, no seamos boludos ni hagamos cosas raras. Ahora toca la razón por la que Smash siquiera existe en primer lugar. Los personajes. Por motivos obvios no creo que tengamos algo mínimamente cercano a cosas como el emisario subespacial a nivel de cantidad de personajes presentados. La apuesta más segura es la de utilizar al cast original del juego de la 64, pero aún así se complicaría ya que son como 12 los que están ahí. Por ello, la mejor alternativa que veo es la de usar a los que considero más importantes como principales, y al resto mantenerlos en un papel más secundario. Así que, con esto en mente, el grupo principal no fue muy difícil de elegir. Estará conformado por las tres caras más reconocibles de la gran N: Mario, Link, Pikachu, y el agregado extra, Kirby, porque bueno, Sakurai. De ahí podemos mencionar al resto de los muchachos, como a Samus, a Fox, Donkey Kong o Yoshi en un papel más secundario. Porque bueno, ellos no cortan tanto ticket como estos cuatro. Y con respecto al resto, considero que los personajes desbloqueables cubrirán un papel un tanto más secundario, pero por respeto a las franquicias de donde provienen deberían tener ciertos momentos donde puedan lucirse individualmente. De más está decir que el principal indiscutiblemente será Mario, es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Nintendo. Ya con todos estos elementos cubiertos podemos pensar en una trama para la cinta. Creo que este es el campo más divertido, ya que Smash como tal no cuenta con una historia definida, y cuando la tuvo no se destacó por ser precisamente la octava maravilla, pues su atractivo está en el factor de ver juntos a nuestros personajes favoritos matándose en una arena de combate. Y eso es algo que poco he visto cuando se plantea una historia para un largometraje así. La mayoría quiere algo más similar a lo visto en Brawl, héroes uniéndose a los Avengers para derrotar a una amenaza mayor, pero ignoran un detallito importante. Smash es un juego de peleas, contando incluso con una comunidad competitiva que realiza torneos entre jugadores. Eso significa que una cinta de este videojuego debería girar en torno a eso. Y con eso en mente, mi propuesta es la siguiente: Mario y sus amigos son extraídos de su universo por Master Hand, una entidad con poderes de alteración de la realidad que, por su entretención, organiza un torneo entre distintas realidades. El fontanero tendrá que librar épicos combates en plataformas aéreas para así liberar a su querido hermano Luigi, quien yace transformado como un trofeo parte de la colección de la mano. Los combates supondrían un gran nivel de dificultad e intensidad para el plomero y compañía. No sería solo que el resto de peleadores se encontrarían en las mismas condiciones que él, donde la libertad de algún ser querido peligrase, sino también que en medio de las batallas se posibilitaría el uso de diversos objetos, a la par que otra clase de desafíos, como lo podrían ser el destruir objetivos en un tiempo limitado o eliminar a una gran cantidad de enemigos de la arena de combate. Narrativamente hablando, lo más interesante de la cinta estaría en el factor crossover.
Ver cómo se relacionarían los personajes ante una situación de tanto riesgo le daría mucho jugo a la cosa. Y es por esto mismo que sería interesante ver alguna de las versiones cinematográficas hechas con anterioridad, no para hacer un universo cinematográfico o las pajas mentales que algunos se hacen, sino para darle más fuerza a lo que sería un Smash en el cine. La encarnación más fácil de cuajar sería el Mario de las películas de Illumination, lo que por consiguiente aplicaría tanto para el resto de personajes provenientes del universo del fontanero, pero con los demás hay vía libre para lo que sea. El más difícil sería Link, pues es sabido que una película live action de su saga está en desarrollo. Personalmente no soy muy conocedor de la franquicia de Zelda, pero sabiendo que son juegos de corte más fantasioso, y conociendo lo protectora que es la gran N con sus IPs respecto a la fidelidad, creo tranquilamente en la posibilidad de reciclar esta futura versión al formato animado y así tenerlo en una película de esta índole. Y es más, sabiendo un poco de la caracterización del héroe de Hyrule en los juegos, podemos deducir cómo será en su película individual, y sería muy interesante ver una suerte de rivalidad inicial entre este y el Mario de Illumination frente al conflicto por el cual se hallan, para ir desarrollándola y culminar en una dinámica de amistad y respeto mutuo entre ambos al final de la cinta. Ya saben, la típica excusa para darle mayor peso al conflicto y más epicidad a las peleas. Y aunque todavía nos falta ver a esta versión de Link y la de Mario aún nos queda por desarrollar en futuras entregas, el hecho de que esta encarnación del plomero sea una un tanto más humana, presentando por ejemplo complejos de inferioridad e inseguridad ante problemas que escapan de su control, la hacen un motor mucho más interesante para explorar una relación frente a un guerrero que hará de todo por defender a su tierra. Quien no considero con dificultades para adaptar serían Pikachu. Vimos al bicho este hasta en la sopa, tiene ese componente de personaje ícono de la cultura pop, de esos que hasta tu abuela conoce. Y con respecto a los otros bichos, este tranquilamente podría ser su debut cinematográfico. De verdad no entiendo a aquellos que dicen que una película de Smash no sería posible, solo porque no todos los que salen son reconocidos para un público mainstream. Claro que no lo son, pero por algo están esos personajes que sirven de gancho para atraer a las audiencias. Ya ha pasado en otras franquicias, y también ha pasado con Smash en general. O díganme, ¿acaso los que arrancaron a jugar alguna de las entregas o en su defecto los fangames lo hicieron por el Capitán Falcon? Pues eso, una película de Smash puede funcionar sin la necesidad de tener establecidos a todos y cada uno de los personajes del roster, porque los que irían a verla estarían más por Mario, Link o Pikachu. Es más, con el trato adecuado a sus personajes, la película puede generar un efecto positivo en las otras sagas más secundarias de Nintendo. A algunas les podría dar ese impulso para una adaptación cinematográfica, y a otras las podría revivir directamente por el mayor reconocimiento adquirido. Ejemplo claro de esto último lo podríamos ver en personajes como Fox y los desbloqueables como Ness o el Capitán Falcon. No sé exactamente qué rol podrían cumplir estos en la historia, pero sí estaría piola darles el carisma suficiente como para ser recordados por su caracterización. Y bueno, no tengo mucho más que aportar aparte de eso. Una película del Smash no tiene por qué ser sí o sí el Avengers de Nintendo, puede ser tranquilamente su propia cosa, respetando al material de origen y conservando el factor del crossover. Igual y como dije antes, todo lo expuesto acá son mis breves opiniones y pensamientos respecto a cómo se podría hacer una cinta recordable de nuestro querido juego de los hermanos aplastadores. Después veré si me dan ganas de hacer un video mucho más detallado, quizás hasta contando mi versión de la historia profundizando en todo lo posible. Ya si Illumination quiere puede entregarnos un proyecto muy sólido o en su defecto las cosas mid que hizo con Mario que tendrá contentos a los fans por ser una película de Smash jejeje. Y bueno eso todo.